Jorge Negrete cruzó el umbral del restaurante León de Castilla sin anunciarse, con esa presencia que no dependía del volumen de su voz, sino de la forma en que ocupaba el espacio. Era una noche agitada. Directores, compositores, actrices y representantes de disqueras se repartían las mesas como si aquel lugar fuera una extensión de los estudios. Las velas temblaban bajo el aire tibio y los músicos del trío afinaban guitarras en la penumbra, quizás esperando la oportunidad de arrancar un son para complacer a algún productor de bolsillo generoso. Jorge avanzó entre saludos discretos, reconociendo rostros del gremio con una inclinación mínima. No buscaba llamar la atención, solo pretendía cenar después de una jornada que lo había dejado exhausto. Pruebas de cámara, discusiones con un director empeñado en reducirle escenas, entrevistas para revistas que pedían más drama del que la realidad podía ofrecer. Al llegar a su mesa, apenas tomó asiento cuando un estrépito lo obligó a levantar la mirada. El ruido de una copa estrellándose contra el suelo cortó conversaciones, risas y música. Los meseros se quedaron inmóviles por un segundo, como si aquel sonido hubiera congelado el salón entero. Cerca de la barra, un hombre corpulento, de traje claro y bigote fino, respiraba con teatral indignación. Era Ernesto Cifuentes, productor español recién instalado en México, conocido por sus modales abrasivos y por tratar a todos como si fueran personal de su compañía. A su lado, encogido como un susurro, estaba Rubén, un garzón joven, rostro delgado, cabello partido con agua de azúcar y manos torpes por el nerviosismo. «¡Dios santo! ¡Hombre!», bramó Cifuentes, señalando al muchacho como si denunciara un delito. «¿Es que aquí nadie entiende una orden simple?». Rubén intentaba disculparse, pero la voz no le alcanzaba. Se inclinó para recoger los cristales rotos sin levantar la mirada, consciente de que cada movimiento suyo era juzgado por quienes habían decidido no intervenir. La escena tenía algo cruelmente cotidiano: el poderoso desahogándose, el débil soportando el golpe en silencio. Jorge observó la coreografía del desprecio desde su mesa, con los dedos entrelazados y el ceño apenas fruncido. No hizo ademán de levantarse, pero su atención se afiló. Conocía ese tipo de humillación. La había visto repetirse en sets, estaciones de radio y oficinas. Siempre había un hombre que necesitaba demostrar que podía aplastar a alguien para sentirse inmenso. Un mesero mayor se acercó a Rubén para ayudarlo a recoger los pedazos, susurrándole algo que pretendía ser consuelo. Pero Cifuentes no había terminado. «¡Y que lo limpien rápido!», añadió, moviendo la mano como si espantara moscas. «No estoy pagando para que me atiendan idiotas». Varias mesas se tensaron. Algunos clientes desviaron la mirada hacia sus copas para no verse obligados a intervenir. Otros observaban con una mezcla de incomodidad y morbo. En el fondo, el trío guardó los instrumentos. No era momento de música. Jorge, desde su sitio, calibraba la escena con precisión casi militar. No se trataba solo de la injusticia, cosa que ya le molestaba, sino del tono. Un hombre ridiculizando a otro públicamente, sin necesidad, sin pausa, con evidente placer. Eso tenía límites, y Cifuentes comenzaba a sobrepasarlos. Rubén se incorporó con las manos rasguñadas por los cristales. Hizo una reverencia torpe. «Perdone, señor, no voy a...». «Claro que no vas a repetirlo», interrumpió Cifuentes. «Porque, si lo haces, pediré que te echen de aquí. Y créeme, no te darán trabajo en ningún otro sitio. Conozco a todos los dueños». La amenaza cayó como un golpe seco. Jorge notó cómo el garzón tragó saliva, contuvo el temblor y asintió en silencio. Era el gesto resignado del que sabe que no tiene a quién acudir. El restaurante entero percibió la tensión, pero ninguno movió un dedo. Era más cómodo fingir que nada sucedía. Incluso el administrador miró hacia la cocina,
esperando que el incidente muriera por sí mismo. Jorge, sin embargo, permaneció inmóvil solo unos segundos más, lo suficiente para medir el carácter del agresor y el silencio cómplice del salón. Luego, respiró hondo, como quien toma una decisión inevitable. La noche había cambiado, la suya y la de todos los presentes. Y aunque aún no lo sabían, ese instante sería recordado mucho después, contado en estudios, bares de madrugada y cabinas de radio como el preludio de una de las reacciones más célebres de Jorge Negrete. Una que nació allí, en medio de copas rotas y un muchacho temblando, cuando la injusticia se volvió demasiado grande para ser tolerada. Rubén regresó minutos después con una bandeja pulida a conciencia, intentando que sus manos no delataran el temblor que le recorría los brazos. Sobre la charola llevaba otra copa, impecable, recién salida del lavavajillas. Caminaba con pasos cortos, sosteniendo la respiración, como si cada metro fuera un examen que no podía permitirse fallar. Cifuentes lo observaba recostado en su asiento, con un gesto de satisfacción anticipada. Había quien decía que su verdadero entretenimiento no era el cine, sino el control. Y allí estaba, dispuesto a confirmar la teoría frente a un salón lleno de testigos silenciosos. «A ver si ahora sí tienes cuidado», masculló, apenas levantando la mano para recibir la copa. Rubén intentó ponerla sobre la mesa, pero Cifuentes, con un movimiento brusco y calculado, empujó su propio brazo hacia la bandeja, provocando que unas gotas de vino se derramaran sobre la solapa de su saco. Fue una provocación evidente, una trampa infantil, pero el salón entero contuvo el aliento, esperando la explosión que sabían venía detrás. «¡Míralo!», gritó el productor, exagerando el gesto como si hubiera sido un ataque directo. «¿Qué clase de inútil eres?». Rubén abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Miró la mancha en el saco del hombre, luego la bandeja, después el suelo. Sus ojos se movían como los de alguien que busca la salida de un laberinto sin encontrar una sola puerta. El administrador del restaurante dio un paso hacia la mesa para intervenir, pero Cifuentes levantó un dedo afilado. «¡Ni se le ocurra!», ordenó. «Este muchacho debe aprender que en este país, si uno quiere crecer, tiene que ser competente, y él no sirve para nada». Las palabras, pronunciadas con cruel claridad, resonaron en todo el salón. Algunas actrices intercambiaron miradas incómodas. Un par de compositores agacharon la cabeza. Nadie quería enemistarse con un productor que podía abrir o cerrar puertas. Excepto uno. Jorge Negrete dejó su servilleta sobre la mesa. El gesto fue tan sereno que al principio nadie lo notó. Se levantó despacio, ajustándose la cinturilla del traje, con un movimiento más propio de un charro preparándose para cantar que de un hombre a punto de intervenir en una disputa. Cuando empezó a caminar hacia la mesa de Cifuentes, el murmullo se apagó por completo. Ni la cocina producía ruido. El silencio se volvió tan profundo que Rubén, aún petrificado, fue el primero en sentir la presencia de Jorge acercándose. Cifuentes tardó en darse cuenta. Seguía limpiando teatralmente la mancha con una servilleta cuando oyó la voz grave que se formó detrás de él. «Ya fue suficiente». El productor levantó la vista, irritado por la interrupción, y quedó frente a la figura erguida de Jorge. La luz cálida del salón le marcaba los pómulos. La sombra del sombrero colgaba en el respaldo de su silla, y la postura recta dejaba claro que no estaba allí para negociar. «¿Y tú quién eres para decirme cuándo es suficiente?», espetó Cifuentes sin pensarlo. Jorge no elevó la voz. No necesitaba hacerlo. «Soy un hombre que no soporta ver a otro humillado sin motivo». Un murmullo inquieto recorrió las mesas. Ahí estaba, por fin, lo que todos esperaban que alguien hiciera, pero que nadie se había atrevido a realizar. Cifuentes se incorporó con lentitud, quizá para parecer más imponente.
pero su mirada revelaba una inseguridad que antes no había mostrado. Se acercó un paso a Jorge, quedando casi frente a él. «Esto no es asunto tuyo, cantante. Yo hablo con mi personal como quiero». «Ese muchacho no es tu personal», corrigió Jorge. «Es un trabajador honesto que vino a hacer su turno, no a ser tratado como basura». El tono, suave pero firme, era más peligroso que un grito. Y el salón lo percibió. Las mesas se fueron inclinando hacia ellos sin levantarse, como si todos hubieran pasado a ocupar un único asiento invisible alrededor del conflicto. Rubén retrocedió un poco, abrumado por ser el centro de una disputa entre hombres de ese calibre. Su respiración se aceleró. «No te metas en esto, negrete», sentenció Cifuentes. «No sabes con quién estás hablando». «Sí sé», respondió Jorge. «Estoy hablando con alguien que confunde poder con permiso». Aquello no solo fue una frase, fue un golpe. Uno que no levantó polvo ni dejó sangre, pero que derrumbó la falsa posición de dominio del productor. Las actrices a un costado intercambiaron miradas que delataban admiración reprimida. Los meseros dejaron de fingir indiferencia y comenzaron a observar sin disimulo. Cifuentes, acorralado por la atención que no buscó, levantó la voz. «Este muchacho me ha arruinado la noche. ¿Quieres defenderlo? Pues adelante. Pero te advierto que en mi círculo, la gente que me contradice no trabaja más conmigo». Jorge se acercó un paso, reduciendo la distancia entre ambos hasta que el productor no tuvo más opción que enfrentarlo de lleno. La voz de Jorge sonó más baja aún, pero cargada de una convicción implacable. «Si para trabajar contigo hay que permitir abusos, entonces no vale la pena». Esa frase fracturó el ambiente. Fue como si un vidrio enorme se rompiera, liberando la tensión acumulada. Algunos asistentes bajaron la mirada, otros suspiraron con alivio, otros se erguieron con sorpresa. Rubén parpadeó, incrédulo, como si acabara de recibir una defensa que jamás había esperado. Y allí, entre el silencio y el temblor, todos supieron que el punto de retorno había desaparecido. Jorge no solo había intervenido, había declarado guerra. La humillación ya no era un incidente aislado entre un productor irascible y un garzón temeroso. Era un asunto público, moral, irrenunciable. Uno que marcaría el destino de esa noche. Y el nombre de Jorge Negrete en las conversaciones de la industria durante décadas. El salón aguardó el desenlace. La tormenta apenas comenzaba. Por un instante, el restaurante entero quedó suspendido en un silencio absoluto. Ni el sonido de los cubiertos, ni el murmullo de los músicos, ni siquiera el típico chisporroteo que venía desde la cocina se atrevieron a irrumpir. Todo estaba detenido en un punto invisible entre el miedo y la expectativa. Cifuentes, rojo de indignación, parecía debatirse entre retroceder o atacar. Nunca nadie, nunca, en ninguna ciudad donde había trabajado, le había plantado cara así. Mucho menos un artista que, aunque famoso, no pertenecía al reducido círculo de productores que él acostumbraba manejar. «No permitiré que un charro metido a actor venga aquí a darme lecciones», escupió, subiendo el tono para que todo el salón lo escuchara. Hubo un murmullo incómodo. Las palabras sonaron más débiles que imponentes. Era evidente que buscaba recuperar autoridad a través del volumen, pero su postura traicionaba el temblor sutil en sus manos, apenas perceptible salvo para quien lo enfrentaba de cerca. Jorge lo observó en silencio. No era la mirada furiosa de un hombre ofendido, sino la fija, transparente y confiada de quien ha tomado una decisión inamovible. Era la clase de mirada que, en los palenques, bastaba para que un hombre armado comprendiera que no valía la pena provocar. «A este muchacho», dijo Jorge, señalando a Rubén con un gesto suave pero firme, «le debes una disculpa. Nada más».
y la vas a dar ahora. La frase, tan simple, cayó como un martillazo en medio del salón. Rubén, que había permanecido casi escondido detrás de la mesa, sintió que la sangre le subía a la cara. Nadie lo había defendido así. Nadie había puesto su nombre en una frase pronunciada con tal autoridad. ¿Disculparlo a él? Cifuentes soltó una carcajada seca. ¿Después de su incompetencia? Esto es ridículo. Lo ridículo, respondió Jorge sin alterar el tono, es que un hombre con recursos y estudios necesite aplastar a otro para sentirse importante. La frase provocó un nuevo oleaje de murmullos. Una actriz joven llevó la mano a la boca, incrédula. Un compositor de bigote espeso inclinó la cabeza, como quien reconoce una verdad expuesta con maestría. Incluso el administrador del restaurante, que llevaba minutos evaluando la posibilidad de intervenir, se quedó en su sitio, comprendiendo que ya no tenía autoridad en ese escenario. Cifuentes avanzó un paso, invadiendo el espacio personal de Jorge. Era un acto desesperado, más teatral que efectivo. «Te advierto», empezó a decir. Pero Jorge no retrocedió. No parpadeó siquiera. El silencio entre los dos era tan tenso que parecía material, como si pudiera tocarse. «No me adviertas nada», interrumpió Jorge. «Solo ofrece la disculpa». El productor abrió la boca para responder con otro grito, pero algo en la mirada firme de Jorge lo contuvo. Fue una especie de reconocimiento instintivo, el de un hombre que, aunque quisiera, no estaba preparado para un enfrentamiento físico con alguien que irradiaba seguridad y dominio. Aún así, Cifuentes intentó salvar las apariencias. «Esto es absurdo. No voy a...» Fue entonces cuando Jorge dio un paso hacia adelante. Apenas un paso, pero suficiente para que las sombras se movieran con él. El salón entero sintió el cambio de temperatura. «La vas a dar», dijo Jorge, despacio. «¿Por las buenas o después de que te acompañe a la puerta con mis propias manos?» El silencio cayó como una manta pesada. Los presentes no sabían si acababan de presenciar una amenaza o una promesa. Pero sabían una cosa: era absolutamente seria. Cifuentes retrocedió un poco, sin querer que el gesto fuera evidente, pero lo fue. Lo suficiente para que un murmullo de sorpresa recorriera el lugar. Su autoridad se desmoronaba en público, y lo sabía. Rubén, todavía más pálido que antes, intentó intervenir. «Señor, por favor, no es necesario». «Claro que lo es», respondió Jorge, sin apartar los ojos de Cifuentes. «Porque si permitimos esto hoy, será peor mañana. Para él, para ti, para cualquiera». Rubén se quedó sin palabras. Finalmente, con el rostro crispado y un rictus de orgullo herido, Cifuentes bajó la mirada y murmuró: «Muy bien. Disculpa, ¿sí? Ya está. No era sincero. No era sentido. Pero era público, y suficiente para que el salón entero rompiera el silencio contenido en un suspiro. Sin embargo, la escena no había terminado. Cifuentes agarró su saco, lo sacudió y se giró para marcharse. Pero entonces cometió el error de intentar recuperar algo de autoridad al pasar junto a Jorge. «Esto no quedará así», susurró con amargura. Jorge lo miró apenas de reojo. «Claro que quedará así», dijo, «porque esta noche aprendiste algo. En México, aunque seas poderoso, no tienes derecho a humillar a nadie». Cifuentes apretó los dientes, pero no respondió. Salió del restaurante como un animal herido que intenta ocultar el rastro. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el salón entero exhaló. Algunos aplaudieron tímidamente, otros con más fuerza. El trío, casi sin darse cuenta, volvió a tomar los instrumentos, como si la noche necesitara un acorde que marcara el regreso de la normalidad. Rubén se acercó a Jorge, todavía con los ojos brillantes de nervios y gratitud. «Señor Negrete»,
Yo no sé cómo agradecerle. Jorge puso una mano en su hombro. No tienes que agradecerme nada. Solo recuerda esto. Nadie tiene derecho a tronar los dedos para hacerte sentir menos. Y aunque esas palabras no fueron escuchadas por todos, serían repetidas por muchos, adaptadas, exageradas, transformadas, pero siempre con la esencia intacta. La leyenda comenzaba allí, en un restaurante lleno, en una noche cualquiera que dejó de serlo, cuando Jorge Negrete decidió que la dignidad de un desconocido valía más que la comodidad del silencio. Lo que siguió lo repetiría la ciudad durante años. El silencio que siguió a la salida de Cifuentes fue casi tan elocuente como el propio enfrentamiento. Había algo eléctrico en el aire, como si todos los presentes reconocieran que acababan de ser testigos de un momento que no se repite, de esos instantes que el tiempo decide preservar, aún antes de que terminen. No era una simple disputa en un restaurante elegante. Era un choque entre dos formas de entender el poder. Jorge regresó a su mesa con la misma serenidad con la que se había levantado, sin esperar aplauso ni reconocimiento. Los meseros, sin embargo, lo miraban con una mezcla de alivio y admiración. Había restaurado un equilibrio que nadie había tenido la valentía de defender. Rubén seguía paralizado cerca de la barra. Cuando por fin reunió valor para acercarse, lo hizo con pasos cortos, casi como si temiera que una mirada severa pudiera borrar lo ocurrido. «Señor Negrete», dijo en voz baja, «si hubiera algo que pudiera hacer para agradecerle». Jorge lo interrumpió con un gesto amable, sin dramatismos. «Hazlo por ti, no por mí. Hoy aprendiste que no tienes por qué agachar la cabeza ante un hombre que solo sabe gritar. Guárdalo para cuando lo necesites». Rubén asintió con un brillo nuevo en los ojos, una chispa de dignidad recuperada que, de alguna manera, transformaba su postura, su voz, su modo de estar en el mundo. Ese cambio, aunque ligero, fue notado por los demás garzones del lugar. Era como si algo invisible les recordara que el respeto no era un lujo, sino una línea que también podían trazar. Mientras tanto, el administrador del restaurante se acercó con cautela. «Don Jorge», empezó, con el tono de quien busca medir cada palabra. «Sepa que lo que hizo fue... fue justo. Aquí todos lo vimos. No busqué aplausos», respondió Jorge con honestidad. «Solo no podía quedarme sentado». El administrador sonrió apenas. «Pues le digo una cosa. Esa clase de acciones no se olvida». Y no se olvidó. Horas después, el rumor se enciende. Esa misma noche, antes de la medianoche, los teléfonos en los estudios de la colonia San Rafael ya vibraban con la historia. Alguien que había estado en el restaurante la contó en una cantina cercana, donde un locutor de radio tomaba un tequila. Ese locutor la transmitió a un periodista de espectáculos. Y ese periodista, que siempre buscaba anécdotas jugosas sobre las grandes figuras del cine, no tardó en compartirla en una reunión privada que incluía actores, iluminadores y un par de camarógrafos. Para la mañana siguiente, la narración ya había mutado en distintos tonos. Dicen que Jorge casi levantó al productor por el cuello. No, hombre, que le soltó un discurso que dejó al español helado. Yo escuché que lo acompañó él mismo a la puerta y le dijo que en México no se humillaba a la gente humilde, y que el tal Cifuentes salió pálido como una sábana. La historia se volvió torrencial. Cada boca la decoraba con un detalle nuevo, pero la esencia era la misma. Un hombre poderoso había sido detenido en seco por la voz firme de un artista que nunca se amedrentaba ante una injusticia. Para algunos, el enfrentamiento confirmaba lo que ya creían, que Jorge Negrete era un hombre de carácter templado, que hablaba solo cuando era necesario, pero cuando lo hacía, nadie podía ignorarlo. Para otros, la anécdota era la prueba definitiva de que el actor no era únicamente una figura cinematográfica,
sino alguien que encarnaba el mismo honor que interpretaba en pantalla. Las repercusiones en la industria. En las oficinas de una disquera del centro, la historia generó tensión. Algunos ejecutivos, temerosos de perder alianzas con un productor extranjero, intentaron minimizar el incidente. Otros se mostraban cautelosos ante la posibilidad de que se formara un conflicto mayor. Pero antes de que la rumorología se volviera un problema político, ocurrió algo inesperado. Varios técnicos, tramoyistas y empleados menores de los estudios empezaron a celebrar la valentía de Jorge en voz alta, reivindicándola como un gesto que también los defendía a ellos. Ojalá todos los grandes fueran así, decían, porque uno se cansa de aguantar gritos. Ese apoyo silencioso, que rara vez alcanzaba la superficie, fue más decisivo que cualquier comunicado. Nadie, ni siquiera los ejecutivos, quería quedar del lado incorrecto si la opinión popular se volcaba a favor de Negrete. Y se volcó. Cifuentes, mientras tanto, guardó silencio durante días. Su ausencia en reuniones importantes fue notada por todos, pero nadie preguntó demasiado. Sabían que cargar con la vergüenza pública en un país que valoraba la dignidad por encima del dinero era castigo suficiente. La consolidación del mito. Días después, en una pequeña estación de radio de barrio, un locutor narró la historia en un tono casi épico. Dicen que Jorge Negrete no solo canta como los grandes, también se planta como los grandes. Dicen que la noche que un hombre quiso humillar a un trabajador, él le recordó lo que significa ser caballero. La anécdota se transformó en un símbolo. Y como ocurre con todo lo que toca la voz popular, adquirió una vida propia. En cantinas se contaba con tequila en mano. En los sets se susurraba entre cables y reflectores. En los camerinos, las actrices la repetían con una mezcla de admiración y sonrisa discreta. La historia había dejado de pertenecerle al restaurante, al garzón o al productor. Ahora era parte del legado de Jorge Negrete. Una de esas narraciones que no necesitan adornos para sobrevivir, porque nacieron de un gesto auténtico, un hombre que se puso de pie cuando todos los demás prefirieron mirar su copa. Y así, mientras la ciudad continuaba su rutina, el relato se instalaba, firme y luminoso, en la memoria colectiva. No como un arrebato, no como un pleito, sino como una defensa simple, honesta y valiente de la dignidad humana. Ese fue el verdadero eco de la noche. El resto, la copa rota, el grito del productor, el silencio del salón, eran solo detalles. Lo que permaneció fue la figura de Jorge, erguida, decidida, recordándole al país que la grandeza no está en el nombre, sino en el acto.